bancaria. Entonces, en el 82, el señor López Portillo decide nacionalizar la banca. ¿Qué significa nacionalizar la banca? Pues nacionalizar la banca es que los bancos ya no tienen su junta directiva basado en lo que sus inversionistas deciden, sino el banco ahora recibe órdenes directas de el gobierno central o en este caso también el Banco Central Mexicano. Y ahí es donde viene el gran problema, porque cuando en el 82 comienza a nacionalizarse la banca, tiene efectos hasta el 95. Porque los banqueros, siempre un banco, es el termómetro del sector privado. El sector privado necesita créditos para construir, para mejorar sus empresas, para invertir. Y acude al banco como socio para entonces empezar a construir. Si la cartera de un banco sube, es porque el sector privado tiene mejor inversión en el futuro o tiene mejores expectativas de la economía. Si la cartera baja, entonces es que el sector privado se está viendo afectado. De ahí viene el empleo, la recolección de impuestos, el crecimiento económico, etcétera, etcétera. Entonces, realmente el banco privado representa al sector privado. Y por eso fue que cuando llega la nacionalización en el 82, hay una década perdida, más o menos 10 años de cero rendimiento económico, sobre todo se ve en la Bolsa de Valores mexicana. Entonces, esto fue López Portillo lo hace solo, no tiene ningún gabinete, ni siquiera el Congreso, pero contribuyó a una pérdida de confianza que no se recuperó hasta Salinas, porque si un presidente logra de un decreto simplemente nacionalizar la banca, entonces pone en peligro todo el sector privado. Y hay dos grandes razones que crearon los desbalances en la caída bancaria. Entonces, el primero, la pérdida de capacidad de medir riesgos. Un banco, para sobrevivir, tiene que prestar plata, pero tiene que saberlo cómo, ¿no? Si está prestando plata a todo mundo, pues entonces quiebra. Por eso es que, digamos, en los países latinoamericanos o en incluso Estados Unidos, los bancos agrarios por lo generalmente quiebran porque son nacionales y le prestan a los graneros o a los campesinos o a los agricultores y no miden el riesgo. Entonces, sin riesgo, no saben cómo prestar el dinero y están sobreexpuestos al mercado, porque como es nacional, no necesitan mantener ni riesgo, o sí necesitan mantener riesgo, pero como son subsidiados por el gobierno, no requieren tener mejor manejo de riesgo, porque si no lo tienen, se van y pueden quedar en la bancarrota. Entonces, eso es el no evaluar riesgos crediticios tiene un efecto contagio, porque el regulador entonces también dice, como está la banca nacionalizada, pues el regulador eh, baja, baja su estatuto de ente regulador y se relaja. Y la segunda entonces es que en 1983 el gobierno pagó por toda la banca alrededor de 970 pesos mexicanos, millones, perdón. Fue demasiado. Y el gobierno luego vendió esto por 13.000 millones. O sea, en 10 años el gobierno tuvo un rendimiento de 1.240. Eso es bastante bueno. Lo que pasa es que cuando se reprivatización, entonces el empresario estaba enojado porque imagínense, en 10 años tuvo que pagar todo esto y entonces había perdido la habilidad de medir riesgos. Entonces esa combinación hizo que el banquero excediera su capacidad de pedir prestado al extranjero para pedir préstamos. Entonces, lo que viene aquí, si hacemos una nueva, eh, es que sin riesgos, sin medir riesgo, y al estar enojado con el sistema actual, aquí tenemos banco,
el banco fue entonces a pedir prestado más dólares. ¿Por qué? Porque el capital en México era muy caro. ¿Cómo van a pagar 10 veces más en 10 años por el banco, por la bancarización? Entonces va excesivamente hacia el extranjero a pedir dólares. Y entonces en el 94, cuando se pierde esa, esa tasa entre el peso mexicano y el dólar, pues estaba sobreexpuesto, no solo porque dentro del gobierno no había forma de detener la salida del capital, sino porque los bancos mismos estaban sobreexpuestos al dólar. Entonces, cuando comienza a irse los dólares, el peso mexicano comienza a bajarse y la cartera del banco comienza simplemente a desboronarse. Entonces, el gobierno tiene la culpa en este caso porque atacó al banco, lo puso al margen y luego cuando el banco vuelve, pues no sabe cómo medir riesgo y además está sobreexpuesto al dólar. Entonces, se ha satanizado a la banca por todo el problema. El gobierno en las decisiones tomadas en el pre-neoliberalismo de López Portillo, pero también hay que darse cuenta que ya después de todo lo que ocurrió, lo único bueno de todo esto es que crean México ahora tiene un regulador prudente y además de eso su tasa cambiaria ahora es flexible, entonces eso le ayuda mucho a no entrar en pánico porque ya el mercado es el que dicta. Al final del día el mercado siempre es lo mejor, termina ganando porque un banco nacional o un gobierno nacional no tiene todos los componentes de su economía. El mejor que lo hace es el mercado, esa mano invisible de tanto nos habla. Entonces, la siguiente semana hablaremos de FOBAPROA, que es así lo que se creó, eh, la creación de una nueva figura bancaria en México que ha ayudado a mantener al país a flote. Entonces, díganos en nuestros comentarios lo que pensaron y nos vemos la otra semana para otro episodio de Mir Finance.